límites, o sea, indica claramente de funciones algebraicas y trascendentes. Es el objetivo principal de este capítulo, calcular los límites de funciones algebraicas y trascendentes, y otras, ¿no? Para ello se requiere aplicar, ¿no?, teorema de límites en funciones de una variable. Bien, identificar los intervalos en los cuales una función es continua, aplicando los teoremas de continuidad en funciones de una variable. Son objetivos: remover discontinuidades removibles, extendiendo, modificando su definición en funciones de una variable. Bueno, nos vamos a concentrar en esto inicialmente. O sea, ese es el objetivo de la unidad, pero para ello se requiere manejar, o sea, entender algunos conceptos básicos. Por ejemplo, el concepto de qué es límite. Para ello tenemos un contenido. Aquí tenemos el contenido que está en base al programa del cálculo, ¿no?, de todas las ingenierías. Entonces, el contenido es límite, por ejemplo, límites de una función real, el concepto de interpretación geométrica, límites laterales de una función y propiedades del límite. Los cálculos de límites de funciones y determinaciones, eso es con ejercicios directamente. Límites de funciones algebraicas, límites de funciones trascendentes y límites de funciones trigonométricas inversas. Fíjense la total relación que existe, o sea, la correlatividad que existe entre funciones y además funciones y límites. Si me permite un ratingo, voy a cortar. Bien, entonces, y las aplicaciones del límite. Inicialmente, necesariamente tenemos que conocer qué es un límite, el concepto de interpretación geométrica. Pues la parte inicial, fíjense, puro concepto o interpretación de lo que es un límite. Entonces, vamos a ver el concepto e interpretación gráfica de límites. Al estudiar los límites, es importante mencionar que no se estudia a la función evaluada en A, sino que se estudia, o sea, evaluada en A se refiere al dominio, ¿no? Si no se estudia sus aproximaciones conforme al dominio del punto A, sino que se estudia sus aproximaciones conforme nos acercamos a dicho valor. Dicho en otras palabras, los límites no se evalúan. Estamos dando un poco de lectura de esto para entrar dentro de un momento la gráfica para explicar. ¿No? Los límites no se evalúan, se aproximan al punto A en el eje, en este caso, de las abscisas en X. Entonces, para cada punto A existe un límite. Si se considera que el límite f de x igual a m, para verificarlo se debe tener un intervalo pequeño de manera que se cumpla la desigualdad. F de x menos L, o sea, tiene que ser menor que epsilon, el término de epsilon, y el término delta. Esto necesariamente debe tener por consecuencia la existencia de otro intervalo que a su vez cumplirá con la desigualdad. Estas dos condiciones se requieren para que se determine el límite, porque se indique que existe el límite de una función en un determinado punto de intersección. Bien, ahora sí, lo que se dio como lectura, la manera como se explica, o sea, se determina, se formula, la manera de formular la expresión de un límite lo tenemos acá. Límite de la función de x, cualquier función, o sea, puede ser algebraica, puede ser función trigonométrica, exponencial, logarítmica,
Cuando X tiende a, fíjense, estamos hablando de X, hace un momento indicamos a esos números. A este valor de A dice, indica claramente, o sea, toda esta lectura se refería a esta gráfica. Cuando X tiende a, cuando reemplazamos el valor de X que tiende a en esta función, obtenemos un cierto valor, que es L, o sea, que es el límite de la función en ese punto de intersección. Si vemos acá, por ejemplo, A, esta fórmula, estamos explicando esta fórmula en esta gráfica, esta expresión de un límite, cualquiera ese límite. Bueno, disculpen nuevamente, es que afuera hacen un otro minuto. Mucho movimiento en la calle y produce ruido y es posible que no se llegue a escuchar muy bien tal como quisiera o como quiero, ¿no? Que se ve bien claramente lo que estamos explicando. Entonces, estamos en este momento, esta es la expresión del límite. Límite de una función de X, vuelvo a repetir, la función de X es cualquier función, puede ser algebraica, trigonométrica y todas las funciones que se ha visto en la unidad de funciones, tanto en la parte teórica como en la parte práctica, ¿no? Complementaria, digamos. Entonces, cuando nosotros reemplazamos el valor de X en un determinado punto, X tiende a, en esta función, el valor que se obtenga es el límite de la función. Nos vamos a la gráfica. El valor de X, cuando X tiende a, el valor que se obtenga, o sea, la imagen, esta es la imagen, fíjense que esto no debemos olvidar en la parte de funciones, que todo lo que está en este eje es la imagen de cualquiera de estos puntos, o sea, el dominio y el codominio, o la imagen. Entonces, en el punto A tenemos L. ¿Qué es lo que se analiza? ¿Qué es lo que se requiere en este caso? Cumplir con estas condiciones. F de X en valores absolutos, no. F de X menos el límite es menor que epsilon y X menos A también en valor absoluto es menor que, en este caso, que el delta. En esta gráfica, lo que se indica acá, por ejemplo, para cualquier valor de X, tenemos un valor, una imagen F de X, una imagen F de X, un valor, o sea, un valor en la imagen. Entonces, hay ciertos intervalos que, como se indica teóricamente, ¿no? Se indica claramente que lo que se requiere es analizar todo el entorno de este punto, todo el entorno. Cómo se acerca a este punto todos los valores que se tienen en este intervalo. De la misma manera, todos los valores que se tienen en esta curva, en esta función, cuando se acercan a este punto, tanto por la izquierda como por la derecha. Entonces, por ejemplo, si tenemos un intervalo, en este caso delta, también un intervalo de epsilon. Si tenemos al lado izquierdo, o sea, A menos delta, tenemos también aquí un intervalo de L, o sea, del límite de la imagen, digamos, menos epsilon. Entonces, lo que se requiere en este momento, lo que se requiere en un límite es determinar cómo se acercan, cuál es el entorno que se tiene en este punto, hasta llegar al punto.
Ingeniero, buen día. Ese es el concepto del límite, ¿no? Vamos a ver, vamos a ir extendiendo esto. Es posible que no se entienda muy bien en este momento, pero vamos a seguir analizando parte por parte. Este análisis es un análisis de tipo infinitesimal. Estamos utilizando los términos, los símbolos de epsilon y de delta. Esto es muy importante para las derivadas, para la siguiente unidad, que es derivadas y luego integrales. Bien, entonces tenemos una función cualquiera, y igual a f de x, existe un límite, o sea, queremos determinar el límite como conclusión, el límite del punto A, o sea, en x, cuando x tiende a, dice tiende, fíjense, dice tiende, no dice x igual a, x tiende, o sea, por el lado izquierdo o por el lado derecho, tiende a, de la misma manera, en su imagen, el límite. También tenemos para cada valor de A o de X, tenemos su respectiva imagen. Por eso es que ambos intervalos, fíjense, el intervalo A más delta, tenemos el intervalo del límite más epsilon. Bien, entonces tenemos acá. Vamos a determinar la existencia ya con los ejemplos, vamos a reforzar un poco más esta explicación de esta gráfica. Determinación de resistencia de un límite en la gráfica de una función por medio de sus límites laterales. Esta es una función, una curva cualquiera. Existe un punto acá que vamos a determinar en ese punto si en ese punto existe o no existe un límite. Dice cuando el límite de esta función de x, cuando x tiende a 4, o sea, cuando x tiende a 4, aquí, cuando x tiende a 4, vamos a determinar su imagen. Vamos a determinar su límite, o sea. Entonces, vamos a verificar si esta función tiene límite, tiene su respectivo límite en ese punto. Disculpe, ingeniero, no está grabando la clase. Ay, caramba, gracias, obvio, gracias. No, bien, lo vamos a, ¿ya? Está bien. Gracias. Recording in progress. Ya. Oiga, gracias. Padre, me olvido siempre de grabar la clase. Ya. Bien, entonces determinación de resistencia de un límite, ¿no? De la gráfica de una función por medio de sus límites laterales. Entonces tenemos de x, cuando x tiende a 4. Cuando x tiende a 4, ¿cuál es su imagen? O sea, ¿cuál es el límite, quiere decir? ¿Cuál es el límite? No conocemos. Y para eso se tiene que realizar el siguiente análisis. El siguiente análisis. Aquí hemos escrito los pasos que se siguen para ver si existe o no existe el límite en ese punto de esta curva. Para ello se sigue el siguiente procedimiento, o sea, el siguiente método, procedimiento o mecanismo. Primer paso, segundo paso, tercer paso. Primer paso dice se analiza el límite por izquierda. Está con otro color. Color azul. Para esta gráfica. El segundo paso se analiza el límite por la derecha. Está con el color rojo. Y el tercer paso, si los límites unilaterales, en ambos casos, tanto por la izquierda como por la derecha, son iguales, por lo tanto el límite existe. Si ustedes pueden verificar lo siguiente, por el lado izquierdo tenemos que cuando x tiende a 4, su imagen, o sea, el límite 5.
De la misma manera, cuando el límite por la derecha, o sea, tiende a 4, x tiende a 4, su límite por la derecha también es 5. O sea, en este caso, para este ejemplo, tenemos que tanto el límite por la izquierda, o sea, el análisis que se hace, tanto por la izquierda como por la derecha, son iguales, igual 5. En consecuencia, el valor de este límite, cuando x tiende a 4, f de x va a ser igual a 5. Igual a 5. Se pone este símbolo aproximadamente porque el estudio es del límite, en qué medida, dónde infinitesimalmente se acercan a este punto, tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho de esta curva. Entonces, estos para cada caso se llaman límites unilaterales, son los mismos, por lo tanto, el límite existe el límite en esta función para x igual 4. Este tipo de curva obedece a un tipo ya de expresión algebraica, o puede ser exponencial, trigonométrica. Bueno, el asunto es que estamos generalizando para esta función x tiende a 4, su valor es aproximadamente 5. Directamente ponemos 5. Aquí tenemos otro análisis también. Use la siguiente gráfica para estimar los límites de la función. Cuando x tiende a menos 3. Cuando x tiende a menos... Esta es la curva que tenemos. Entonces, estamos haciendo un análisis de determinación de un límite a partir de la gráfica. Nos dan una gráfica de esta manera y hacemos el análisis correspondiente, tal como hemos dicho, tal como hemos indicado en este ejemplo. Para este otro tenemos lo siguiente. Use la siguiente gráfica que tenemos para x cuando x tiende a menos 3. Cuando x tiende a menos 3, aquí está el punto menos 3 en el eje de las abscisas. Se ha hecho de forma separada. Tenemos por el lado izquierdo, para x menos 3, tenemos aquí el punto de intersección en esta curva. El punto de intersección tiene el valor de 2 positivo, o sea, 2 más 2. Por el lado izquierdo, o sea, por el lado derecho también tenemos, ¿sí? También tenemos que es 2. Tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho, tenemos que la imagen, en ambos casos, la imagen es 2. Es decir, el límite es 2. Entonces, los límites unilaterales son los mismos porque el límite existe. Lo mismo se ha puesto el signo, se ha notado el signo aproximadamente, porque tal como hemos indicado es cuántos se acercan a este punto, tanto el dominio como el codominio, o sea, en este caso de los valores de x con los valores de y, o sea, de la imagen, del límite. Aquí tenemos otra, que es esta otra gráfica. Se puede analizar también esta gráfica. Aquí a simple vista se puede observar que existe una discontinuidad. Existe una discontinuidad acá. Nosotros podemos ya anticiparnos a decir de que esto, aquí no existe un límite, ¿no?, para esta función. Entonces, en este caso, analizamos para este punto, por ejemplo, por la derecha tenemos para el punto cuando x tiende a 1. Cuando x tiende a 1. Está anotado acá. Cuando x tiende a 1, para esta función tenemos, por ejemplo, para el primer caso,
El análisis por el lado izquierdo tenemos que es 1 positivo y por el lado derecho es 2. Los valores son diferentes. Cuando x tiende a 1 tenemos dos límites, o sea, dos valores, dos imágenes. Una imagen que con el valor de 2 y la otra imagen por el lado izquierdo que es de 1. Consecuencia, significa que el límite no existe. No existe en esta función. Es discontinua. Tenemos esta otra para todos los puntos de intersección. Tenemos estas curvas, por ejemplo, varios puntos, 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, bueno, de 1 a 5, los límites en los puntos de 1 a 5. O sea 5 puntos. O sea, vamos a revisar cada uno de ellos. Vamos a empezar por este punto. Veamos cuando x tiende a menos 3. Identificamos en el eje de la abscisa, o sea x, o sea este valor, cuando x tiende a menos 3, tenemos este punto de intersección y su valor es aproximadamente 4. Su imagen, su límite es 4. Pero veamos, por tanto por la izquierda como por la derecha, existe el mismo valor del límite, que es 4. Por lo tanto, el límite de esta función va a ser igual a 4. O sea, como respuesta, el límite de esa función es igual a 4, aproximadamente 4. Si x tiende a menos 2, aquí tenemos menos 2. Por la izquierda, el valor, fíjense, tiene un determinado valor, menos 1, o sea, podemos decir aproximadamente menos 1 directamente. Y si es por la derecha, su valor es menos 3. Los valores son diferentes, tanto para el punto, cuando x tiende a menos 2, por un lado tenemos el lado izquierdo, o sea, tenemos menos 1 y por el lado derecho tenemos menos 3. Por lo tanto, no existe un límite. Son diferentes los valores unilaterales del límite unilateral por lado, digamos. El lado izquierdo y el lado derecho son diferentes, por lo tanto, no existe límite. Cuando x tiende a 2, tiende a menos 2. En el punto 0, cuando x tiende a 0, lo mismo, el mismo análisis. Por la izquierda y por la derecha. Aproximadamente 0. Por la izquierda tenemos un valor de 0. Cuando x tiende a 0, reemplazamos el valor de 0 en esta función y vale 0. Si es por la derecha, lo mismo, vale 0. Por lo tanto, el límite existe y se aproxima a 0. A 0. Cuando x tiende a 2, en este caso 2, para la misma curva, por la izquierda tenemos el valor de 1 y por la derecha tenemos el valor de 1. Consecuencia, existe el límite que sería 1, o sea, aproximadamente 1. Ese es el valor que se le asignaría, porque la imagen, su imagen de este límite, la imagen, bueno, hecho, la imagen de cuando x tiende a 2, su imagen es 1. Y por último, veamos qué pasa con esto. En este punto no tenemos el lado derecho. No tenemos el lado derecho. Entonces, directamente no existe límite. Aquí se verifica cuando x tiende a 4. Cuando x tiende a 4. Cuando x tiende a 4, por el lado izquierdo tenemos que es 2, pero por el lado derecho no se tiene nada.
Por lo tanto, no existe límite en ese punto. Bien, ese es un tipo de análisis que se hace, que se puede realizar si tenemos una gráfica determinada. Cualquiera sea la gráfica, hacer el análisis para cualquier punto, para cualquier punto del análisis se hace a partir del lado izquierdo y luego del lado derecho. Y si son iguales, por lo tanto, o aproximadamente iguales, ese es el límite, esa es la imagen de la función en ese punto. Bien. Tenemos algunas propiedades para cada grupo que permiten calcular un caso de límite. O sea, estos son, es una tabla, o sea, son unas fórmulas que se pueden aplicar en forma directa. Anteriormente, analizábamos la gráfica y determinábamos su límite. Pero si nos dan la función correspondiente, nos dan la expresión de la función, como en este caso, tenemos la función cuando x tiende a de una constante donde k es la constante, límite de x, o sea, de la variable x, cuando x tiende a igual al valor de a. Si es una constante por una función, o sea, esto es aplicable especialmente a las funciones algebraicas. Aquí tenemos una suma, una resta, y así sucesivamente. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es aplicar esta fórmula en forma directa para determinar su límite correspondiente. Bien, aquí tenemos por ejemplo, una fórmula, un ejemplo. Para resolver este problema se utilizará una de las propiedades de límite. Tenemos esta función, esta es una función algebraica. Aquí tenemos 2x al cuadrado menos 3x más 4. Cuando x tiende a menos 3, ¿qué es lo que debemos hacer? Para como se indicó anteriormente, lo que se debe hacer es reemplazar el valor de menos 3 en cada una de las x en esta función para obtener el límite, el valor de la imagen correspondiente, el valor del límite correspondiente. Aquí tenemos que la sumatoria es igual a 31 cuando x tiende a menos. Aquí vamos para x menos 3. Tenemos acá el límite de 2. O sea, como esto es una suma, aplicamos suma esta fórmula. Cuando x tiende a de f de x más e de x es igual a la suma de cada uno de los términos de esta expresión algebraica. Eso es lo que estamos haciendo acá. En forma separada aplicamos el límite para cada uno de los términos de esta expresión algebraica. Bien. Entonces, para menos 3 tenemos un valor correspondiente. Aquí tenemos, sí, otra fórmula que tenemos que aplicar. Aquí existe una constante, la función correspondiente, constante por función, es igual a la constante por el límite de la función. Por eso que tenemos dos límites cuando x tiende a menos 3 de x al cuadrado. Aquí también tenemos una constante por la función de x, por el límite de x. Y aquí directamente la constante. Aplicamos la fórmula y obtenemos este valor para cada uno de ellos. Si hacemos el primero solamente, por ejemplo, 2x, aquí sería menos 3 al cuadrado sería 9, o sea, en este caso 9, 2, 18. Aquí lo mismo, menos 3, menos 3, o sea, sería menos 9, o sea, 18 más 9, 4.
Total 31. Aquí tenemos una fracción. Cuando son fracciones, se puede inicialmente factorizar, si se quiere, aplicar algunas reglas algebraicas para reducir al máximo la expresión, de tal manera que sea más fácil encontrar el límite correspondiente. Aquí tenemos cuando x al cuadrado, cuando x tiende a 0, hacemos la aplicación 0 menos 3, 3 sería. Y aquí la aplicación de 0 más 4, 4. Entonces se puede calcular el límite que es menos 3 cuartos. Cuando x tiende a 0, cuando x tiende a 0, para estas dos expresiones algebraicas. Los límites laterales, que es lo que hemos indicado en su momento. Pero en este caso, la manera se ha notado nuevamente acá para indicar lo siguiente, de que cuando es por el lado, por ejemplo, izquierdo, este no es signo negativo, ¿no? Simplemente nos indica de que corresponde a esta área, al área en la curva, a la parte negativa, o mejor dicho, a la parte de izquierda. Y cuando es positivo, corresponde a la parte derecha, o sea, al área o al intervalo derecho o intervalo izquierdo del límite correspondiente. Entonces, cuando vemos así el signo, o sea, el signo menos y signo más significa intervalo izquierdo, intervalo derecho. Entonces, si ambos son iguales, tal como indicábamos anteriormente, significa que existe el límite correspondiente. Veamos este otro como ejemplo. Calcular sus límites laterales en el punto x igual 0. Cuando x toma valores cercanos a 0 por su derecha, f de x toma valores positivos grandes. Vamos a ver con la curva correspondiente para explicar por este ejemplo. Por tanto, su límite por la derecha es infinito positivo. Cuando x toma valores cercanos a 0 por su izquierda, la función de x toma valores negativos pequeños y su límite, o sea, en este caso es infinito negativo. Los límites infinito positivo o infinito negativo, ¿no? Tal como lo conocemos en la recta real, en la recta real es totalmente, su mismo nombre es infinito, o sea, su misma expresión infinito, o sea, imposible casi tener un valor por la cantidad de dimensión que existe, tanto en la parte positiva como en la parte negativa. En este caso, asignamos, por ejemplo, valores para f de x 0.1. Si el valor de x es 0.1, el valor del límite 10. Si es 0.01, vamos disminuyendo y fíjense cómo va subiendo, 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 infinitamente. O sea, por eso es que se indica acá que aquí tenemos, por su derecha es positivo, es infinito. Con algunos valores se puede comprobar. Y por el lado negativo también tenemos lo mismo. Si es menos 0.1, llega casi a
unirse casi, unirse con el eje de la Y, o sea, con la, en este caso, por la zona negativa, por los cuadrantes negativos, y tenemos menos 10.000, y puede seguir eso disminuyendo, pero infinitamente, pero nunca llega a tener, a superponerse, en este caso, al eje de la Y. Son dos maneras de enfocar también por el lado del infinito, o sea, infinito positivo, infinito negativo, con valores, se puede ver en este gráfico. Como no existen para estos valores, no existen, como no coinciden sus límites laterales en un punto, decimos que el límite en A no existe. Cuando X tiende a cero, cuando X tiende a cero, no existe. Tenemos más positivo, más infinito y menos infinito. Aquí se puede observar también los límites laterales. Como ejemplo, para esta función, cuando X tiende a 1 y igual a infinito, por la izquierda tenemos que es menos infinito, podemos asignar los valores correspondientes de 0.9, 0.99, 0.0, o sea, con menos 1 al final siempre vamos a llegar al menos infinito. Y por la derecha tenemos más infinito, lo mismo. Aumentamos los valores y vamos a tener más infinito. No son iguales. Por un lado tenemos un signo negativo y por otro lado un signo positivo. Por tanto, no existe límite cuando X tiende a 1. Aquí tenemos dos funciones, o sea, las funciones definidas a trozos. Tal como se indicó anteriormente, acá tenemos una discontinuidad total y las condiciones de X más 1 a la función cuando X más 1, X menor o igual que 0 y X al cuadrado cuando X es mayor que 0. Lo que hacemos también es aplicar en este caso los límites laterales son cuando X por el lado negativo, por el lado izquierdo, o sea, va a ser igual. Si es 0, va a ser igual a 1. Cuando X tiende a 0, va a ser igual a 1. Y por el lado positivo, lo mismo para esta función X al cuadrado igual 0, por lo tanto es positivo, por lo tanto no existe límite. Son diferentes, por lo tanto no existe. Esta es otra función interesante que se puede analizar. En las funciones racionales, o sea, fracciones de polinomio, los puntos que anulan el denominador son puntos donde generalmente los límites laterales no coinciden. Aquí tenemos el límite de esta función 1 sobre X al cuadrado menos 1 es positivo, infinito positivo, en esta función. Dice cuando X tiende a 1, aquí tenemos más infinito. Aquí puede considerarse una asíntota vertical, pues. Y lo mismo por el lado negativo, o sea, por la otra área, digamos, hacia abajo. Si es menos 1, tenemos menos infinito.
O sea, uno por el lado podemos ubicar con -1, menos infinito. A este lado, -1, y a este lado es positivo, +1. Entonces, -1, menos infinito. Y en esta otra, -1 por el lado, o sea, por el lado, en este lado, por el lado positivo, acá sería. Y este otro -1 positivo. -1 positivo. Hacia arriba. Entonces, pueden haber acá sus respectivas asíntotas verticales. Hacia arriba tenemos todos los positivos infinitos y hacia abajo los negativos infinitos. Si reemplazamos los valores correspondientes acá, vamos a tener lo que se indica como resultado. Como no son iguales, entonces por lo tanto no coinciden. Los límites laterales en ninguno caso coincide, por lo tanto no tiene el límite correspondiente. Las indeterminaciones. Existen muchos casos en los cuales al aplicar el límite correspondiente nos encontramos con indeterminaciones. O sea, ¿qué quiere decir indeterminaciones? Que no tiene límite, así aplicando en forma directa. 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 1 al infinito, 0 por infinito, infinito menos infinito, son 7 en total, infinito a la 0 y 0 a la 0. Para cada una de estas indeterminaciones, aquí tenemos una indeterminación, por ejemplo, de 0 sobre 0. Si nosotros aplicamos en esta indeterminación, aplicamos cuando x tiende a 2, por ejemplo, esta es una fracción, o sea, una función racional. Hacia arriba, o sea, en el numerador, tenemos que es x al cuadrado, o sea, 4 más 2, 6, menos 6, 0. Y aquí sería 2 menos 2, 0. O sea, es una indeterminación. Entonces, lo que tenemos que hacer es un análisis con valores por la izquierda, por ejemplo. Por la izquierda, valores cercanos al límite de esta función x, cuando x tiende a 2. Se acercan ambos, o sea, se acercan a 4,99, y si hacemos con el otro, con el mayor que 2, infinitesimalmente, también 5,001. O sea, el límite de esta indeterminación, el límite sería 5. Cuando x tiende a 2 sería 5. Pero para ello hacemos un tipo de procedimiento de valores cercanos al 2, tanto por izquierda como por la derecha. Y podemos asignar un valor determinado al límite. Lo mismo aquí hay otra indeterminación. Cuando x tiene 7. 7 menos 4 menos 3, o sea, 4 raíz del 4, 2 menos 0. 7 por 7 acá sería 49 menos 49, 0, 0, indeterminado.
Esto más es procedimiento algebraico, ¿no? En el caso de raíces podemos hacer sus conjugados correspondientes para eliminar la raíz. Haciendo ese trabajo tenemos que es menos 1 sobre 56. Aquí el paso, o sea, para cuando nos encontramos con límites algebraicos, existen algunos procedimientos que se deben seguir, como en este caso, por ejemplo, es más asunto algebraico, la parte conjugada de esta fracción de la raíz y todos los demás pasos que se siguen algebraico hasta obtener este resultado. Bien, ahí vamos en parte algebraica. Si fuera con infinito, aquí también tenemos infinito sobre infinito, infinito menos infinito. Pero esto hay que hacerlo más en pizarra, con más calma. Bien. Este es el primer caso. El primer caso de las indeterminaciones, el que hemos hecho como ejemplo. Se tiene que hacer también con el resto, o sea, cada uno de estos casos es indeterminado. Aquí tenemos las operaciones no indeterminadas. Cualquiera de las operaciones no indeterminadas, por ejemplo, que se hagan, cuando se aplican, se reemplazan los valores, cuando X tiende a un determinado valor, entonces no indeterminadas. Tenemos aquí infinitos sus valores correspondientes. Y en la parte algebraica también lo mismo. Esto es haciendo ejemplos por forma obligada, de memoria. Tienen que hacerse ejemplos sobre esto. Bien, las indeterminaciones, entonces son 7 indeterminaciones y quedaría pendiente eso. Conclusión sobre esto. Bien, la conclusión sobre esto, sobre esta primera parte. Límites de una función real. Tenemos entonces que encontrar el límite de una función, puede encontrarse a través de medios, o sea, por un método gráfico. El límite de una función se encuentra a través de medios, o sea, en este caso, tal como se indicó, a partir de la gráfica se puede determinar su límite. Se puede determinar también mediante las tablas, haciendo una tabla de valores, tal como se indicaba hace un momento acá, una tabla de valores, se puede determinar el límite correspondiente. Y también se puede determinar mediante la forma, o sea, encontrando las propiedades mediante esta fórmula en forma directa, aplicando se indica como propiedades del límite. Y esto facilita mucho más la resolución de el encontrar límites de una función. En forma directa aplicamos cada una de estas fórmulas para los límites algebraicos. Aquí tenemos 10 fórmulas. Que lo único que tenemos que hacer es seguir, aplicar y bueno, lo demás es un poco de álgebra. Entonces, tres maneras de encontrar los límites de una función. Uno es a partir del método gráfico, o sea, de la gráfica en forma analítica,
y también a partir de las fórmulas correspondientes para determinar los límites. Se puede indicar que son tres. Y el concepto principal del límite, se indicaba acá. El concepto principal del límite, que el límite es la imagen de una función en un determinado punto A. La imagen L. O sea, el límite es la imagen. Y lo que se trata es de determinar todo lo que está alrededor de ese punto. Bien, jóvenes. Bien, jóvenes. Lo que se ha dado es solamente los conceptos básicos, conceptos principales de los límites, para luego empezar a hacer ejercicio. Yo creo que ya de la próxima semana vamos a estar en clases también con los proyectores. A ver, vamos a hacer lo posible debido a las condiciones de salud de que no se pudo y espero mejorar. Pero estamos coordinando bien con Teo, con Teo en la parte del desarrollo de ejercicios, al menos en pizarra, que es lo más importante. Pero también esta parte que es la parte teórica, no sé si se entendió, si se entiende que es un límite. Sí, Pues, sí, sí se pudo opinión, entender. se entiende, se llegó a entender que es un límite. Eso es lo que quiero ver, que se entienda que es un límite. Luego lo demás es aplicación de ese concepto a las funciones algebraicas, funciones trigonométricas, todo lo que funcione. Es aplicar, pero el concepto de límite. ¿Se entiende qué es el concepto de límite? ¿Se entendió? Sí. ¿Qué dice? A ver, Lady, Mariana. No abrió casi nadie está con. A ver, sus cámaras no están abriendo sus cámaras. ¿Qué dice Walter? A ver, Vázquez, que abrió primero. ¿Qué Pero dice? ingeniero, Buen sí, se día. entendió normal. Eso, como se dice, había como dijo usted que había como formularios así de límite, igual a, sí, es como tipo de límite, eso La para que, tabla. Sí. esa tabla, para qué se aplicaba, dijo. Sí, le vamos a proporcionarles y ustedes también pueden entrar a la parte de internet o también a los libros y deben tener su tabla. Lo tienen que tener su tabla para poder manejar, ¿no? O sea, resolver los límites en forma obligada. Nosotros le vamos a proporcionar también la tabla correspondiente. Todo lo que en este momento se dieron 10 tipos de formularios, de fórmulas y también para los procedimientos cuando hay indeterminaciones, límites indeterminados. Lo que se tiene que hacer, nosotros le vamos a proporcionar en los ejercicios correspondientes las fórmulas que se ocupan, pero también por su lado ustedes investiguen un poco, investiguen para captando mientras más fórmulas tengan para resolver mucho, con eso es la respuesta clara. O sea, nosotros vamos a proporcionar todo lo que esté a nuestro alcance, considerando que lo vamos a hacer lo más completo posible, ¿no? Pero si alguno de ustedes puede conseguir más fórmulas, pues excelente, ¿no? ¿Qué dice? No sé si está de acuerdo, Walter. ¿Sí? Sí. ¿No hay duda? No, por ahora no. Por el momento no. Ya. Bien, no hay más que continuar haciendo ejercicio, una semana, 2 semanas de ejercicio y luego viene el examen.
La próxima semana va a ser puro ejercicio de límite, puro ejercicio de límite. Y esta también, mañana se tiene que hacer ejercicio con límite, con Teo. Y la siguiente semana puro ejercicio, hasta saturar, igual como en funciones, ¿no? Entonces, es ejercicio y ejercicio. Y yo estoy seguro que va a salir muy bien. Si todo está, si se entendió cuál es el objetivo de esta unidad, entonces nos vemos en la siguiente clase, joven. ¿Ya? Muchas gracias. Muchas Hasta gracias, luego. joven. Muy Hasta buenos luego. días. Hasta luego. Hasta luego. Sí.